nacional. Hoy más que nunca, a lo largo y ancho del territorio nacional, porque estamos viendo cómo principios incólumes a través del tiempo, como uno que es fundamental, aquello que sostiene que las raíces de las hierbas nada la detendrá y de todas maneras aflorará. Eso se refiere de alguna forma a que la verdad siempre, siempre llegará a conocerse. Y entonces ahora que la actual ministra de Salud, ahora que se aclaran los panoramas, ahora que se está diciendo textualmente por la presidenta de la Seguridad Social y Salud, que vuelvo a decirlo con el mayor respeto y presento mi venia, no sé si ya terminó su proceso penal que implicaría que esta pregunta más al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero lo cierto es que, mis queridos amigos, el tema de la salud ha rebasado. Siempre pensaba, y esto requiere más tiempo de aclaración, soy un creyente que hay que generar riqueza, no distribuir pobreza, pero la creación de riqueza no implica que en casos como este un gobierno prefiera el dinero a la vida de su pueblo. Y estamos viendo que la verdad afloró y ya no sé cuántos miles de muertos. Lo que sí sabemos es que en las regiones se está presentando el hecho de que no hay ni siquiera dónde ponerlos. Alguna vez decía con ustedes ese viejo bolero convertido en tango en alguna oportunidad, para la gente pobre solo queda la prisión, la cárcel o el cementerio. A las finales le agregué que no hay sitio en ninguno de estos sitios. Y esto implica que probablemente haya responsabilidades. Esto implica que quizás la Fiscalía tenga necesidad y ansias en lo posible de los que queden sanos de hacer investigaciones que lleven a grandes responsabilidades, porque paralelamente nuestro creador decía cuídate y te cuidaré, pero tenemos que cuidarnos no solo de la delincuencia callejera que está aumentando, del crimen organizado y de quienes están saqueando el país sin ninguna contemplación y que verdaderamente pensemos en que esto puede generar, independientemente del virus, del hambre, una ira incontenible del pueblo que no podemos saber cuáles serían sus consecuencias. Pero lo cierto es que el pueblo está esperando también. Inmunidad, sí o no, defínanse por favor. Y en esto han habido muchas expresiones. Yo quiero señalar, se ha mencionado a Karl Lauenstein, a la obra extraordinaria El espíritu de las leyes de Montesquieu, se ha hablado de violar la separación de poderes y nos olvidamos que justamente los doctrinarios del siglo XVI y hablando de John Locke, por ejemplo, sostenían de que precisamente la democracia se corrompe cuando se interfieren en exceso las instituciones o los órganos constitucionales. Y válgame Dios, yo no sé si la decisión soberana de una reforma constitucional que implica y que tiene que estar obviamente dentro de lo que señalan los reglamentos, las pautas para llevar esto adelante, requiera y exija que todos tengan que interferir si es que debe mantenerse o no la inmunidad. Bien, entendámosla por favor, son dos aspectos. Una cosa es que la inmunidad no puede ser más impunidad, y esto lo gritan a todos los tiempos. Otra es que los pueblos han visto ver a sus candidatos, no ahora, en muchos procesos electorales, decirles tenemos que acabar con la inmunidad porque esa es la fuente de la corrupción, la podredumbre moral, y yo les prometo. Como consecuencia de ello, también se ha hablado de que no hay mandato imperativo en el Parlamento. Pero, y eso porque con el tiempo, naturalmente, los millares y millones de gentes tuvimos que crear una representación indirecta. Pero yo les pregunto, hablemos de moral y de ética, que parece que se ha olvidado casi del todo. ¿No es un mandato imperativo moral lo que usted le promete al elector? ¿Lo que usted le dice que va a hacer por el bien de su región o del país o de la conducta moral de su pueblo? ¿No es acaso eso de alguna forma un imperativo en tu conciencia? Un imperativo cuando los jueces también reciben el mandato del Congreso en el caso del tribunal, los jueces supremos en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy Junta Nacional. No es un mandato imperativo de que tienes que respetar la Constitución, la ley,
ser justo en lo posible con la antesala del campo legal. Y entonces, mis queridos amigos, yo creo que no se puede ni debe esperarse más, con todo respeto. Hay un debate de años, de décadas sobre la inmunidad y que no sea impunidad. Ha habido un cargamontón con espíritu muy respetuoso, pero sí que ha sido cargamontón, como que prácticamente le digan no toquen nada. Y los señores congresistas pueden haber tenido errores, pero lo que tienen que reconocer es cuál es su voluntad de compromiso político en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces, si partimos de que lo fundamental desde las historias más antiguas es que se deje llegar al representante, al fuero, al hemiciclo del Parlamento para que lleve la voz del pueblo y no sea interferido, ni sea sancionado por lo que dice, ni por lo que pueda escribir, ni por lo que pueda investigar, ni por lo que pueda votar. Si eso se contempla en la Constitución, pues digamos que la fuente primigenia de esa inmunidad estaría garantizada. En ningún momento de la historia del nacimiento de las democracias se ha dicho que la inmunidad sería para proteger hechos delictivos de las gentes que llegan al poder. Eso no está. Ahora, que se haya extendido con el tiempo, porque al fin y al cabo entonces diríamos, ¿y cómo gobiernan los regionales? ¿Cómo hacen los alcaldes que diario los denuncian? Yo con esto simplemente quiero decir, y que quede claro, si la voluntad y el compromiso político es que no haya inmunidad, que se aclare que esta sí debe estar en las facultades fundamentales que necesitan los legisladores para llevar a cabo su labor parlamentaria, como los miembros del Tribunal Constitucional. Y partiría diciendo que es muy sencillo, porque ya prácticamente lo han dicho. El Congreso otorga, y el país al Congreso le otorga la inmunidad en cuanto a que no responden ni por sus votos ni por lo que dice. Igualmente al Tribunal Constitucional. Pero no nos olvidamos del artículo 99, el derecho ante juicio. Y vuelvo a reiterar porque escuchen bien por favor y léanlo y corríjame en parte. El artículo 99 dice textualmente que los presidentes, congresistas, miembros del tribunal, ministros de Estado que los habían retirado también de este derecho, tienen derecho ante juicio por todos los delitos e infracciones constitucionales que cometan durante su mandato y 5 años posterior a él. Habría mucho que decir aquí, ¿no? No sé. Tenemos que tener derecho ante juicio por todos los delitos que cometamos, sin precisar ellos. O sea, narcotráfico, violación, aunque me digan flagrancia, lo que sea, todos. Tiene que ser un grupo, llega al Parlamento o al Tribunal o a la Corte Suprema o a ser ministro de Estado a alguien que tiene proclividad al delito, por Dios. Llega a alguien que esté incurso en delitos, en crímenes organizados. Por supuesto que no. Entonces en este caso sería suficiente que retiren eso y digan, todos los que he mencionado tienen derecho ante juicio de todas las infracciones constitucionales que cometan durante su periodo, su mandato, y 5 años después, si quieren, lo retiran. Y si consideran más, pues ahí tienen los proyectos que ya hemos mencionado. Lo que sí considero que el pueblo, y yo me sumo a una generación en la que no queremos que la historia juzgue, mis amigos, sino que ahora y aquí se juzgue. Por eso, inmunidad, sí o no, que responda quienes tienen esta potestad extraordinaria que el pueblo ha otorgado a la representación parlamentaria, y lo único que les diría en forma genérica, no a la impunidad. No a la impunidad es el mensaje de nuestro siglo generacional si queremos verdaderamente enrumbar el cambio y no estar pensando en correr el bicentenario un poco por lo poco o cosas que podemos ofrecer. Si logramos esto, ya hemos cumplido nuestro destino con la celebración del bicentenario y sobre todo con tanto muerto por este virus y muertos también por la injusticia social durante décadas en nuestro país. Muchas gracias y hasta el próximo jueves.